Bueno, yo lo primero que quería preguntarte, ¿qué pensaste cuando hablaste de este proyecto, cuando sacaste de este proyecto? Porque Lo Comía es una historia que es que va un poco hasta, que parece surrealista de qué te haya ocurrido, ¿no? Sí, es lo primero primero te impulsa a escribir, ¿no? O sea, cuando lees en la prensa, ahora 4 años, varios artículos que volvían a poner en boga a Lo Comía, que era un grupo que había quedado un poco olvidado, y de pronto en conocer esa intrahistoria, el nivel de anécdotas, de número de anécdotas, es una de las primeras cosas que más nos conmovió para empezar a tirar el hilo de qué iba esto, ¿no? Lo segundo era, pues, esos dos personajes antagónicos que se disputaban, ya en esos artículos se hablaba, se disputaban la paternidad de quién había sido el padre de Lo Comía, si el señor que había diseñado los trajes y los abanicos o el señor que había diseñado el grupo, por decirlo así, ¿no? Entonces, así empezó esta historia. Sí, porque además también refleja un poco, porque ahora mismo se habla mucho de que antes había más libertad para hacer las cosas. Esta película indica un poco también lo contrario, o sea, ellos no podían ser tal como tenían que ser, o sea, no podían decir que eran homosexuales porque si no perdían un montón de fans, o sea, eso es una cosa que creo que es muy reivindicar de la película y de la historia de Lo Comía. Eh, sí, no, sí, en general quien diga que antes había más libertad que ahora raya la estupidez. O quiere lanzar una butard, quiere epatar, y entonces epata desde ahí. Pero a no ser que seas muy blanquito, muy hombre y muy europeo, el resto de gremios, es decir, el 70% restante pensará que goza de más libertad ahora que anteriormente. Si la película habla de un momento de mucha pulsión, de mucha búsqueda de libertad, de un país que ansiaba tener unas libertades que no había tenido, quizás había un poco incluso de paso de frenada. Nos tiramos a las drogas, nos tiramos al destape, nos tiramos a la sexualidad en abierto, y es algo que el país necesitaba para ponerse un poco al día, ¿no? El país estaba con mucho retraso de libertades, estaba mucho retraso de ir a los extremos de las cosas. Al final, si tienes a un crío muy sometido y le dices todo el rato que no haga algo, de pronto necesita ir al extremo de las cosas para ver la temperatura de las cosas. Y seguramente ahora somos un país más atemperado, pero mucho más libre en muchísimos lugares. Uno de ellos es el de la visibilización de la homosexualidad o de tu sexualidad. En aquel momento era realmente algo nuevo y solo en pocas burbujas, como era el Ibiza del momento, ciertos barrios de Barcelona, ciertos barrios de Madrid, ciertos barrios de las grandes capitales, podrías besarte con un chico por la calle, ¿no? Aún así, hay mucho camino por recorrer, evidentemente. Hay mucho camino por recorrer, siguen sin salir del armario ningún futbolista, será porque no los hay, ni muchas estrellas del cine, sobre todo hombres, ni muchas estrellas del rock, sobre todo hombres, salen del armario. Sí que pues, las nuevas generaciones, gentes más jóvenes, sobre todo muchachas, sobre todo mujeres, dicen soy gay o soy bisexual o siendo artistas de cine, pero es algo que todavía a nivel popular cuesta. ¿Cuál fue el mayor reto de hacer esta película? Porque tiene muchos retos en cuanto a vestuario, localizaciones. ¿Cuál fue el mayor reto para levantar la película? Hay los retos obvios que tienen que ver con diseñar un mundo nuevo. Es decir, tú estás visitando los 80, estás visitando los 90, pero no estás haciendo un calco. Tú estás vistiendo a estos chicos o haciendo coreografías o haciendo shows, pero no son un calco de lo que ellos hacían. Intentas que eso sea algo revisitado desde nuestra actualidad. Yo intentaba de alguna manera desde 2024 visitar esos shows y esas épocas, pero no pretendía hacer una fotocopia porque para mí no tenía sentido. Éramos un país mucho más ingenuo, habíamos visto mucho menos, incluso en algún momento pues, parecería algo cutre para nuestra película, una película que hablaba sobre el brillo, sobre la luz, sobre el neón, por decirlo así. Eso es lo obvio, dibujar la película tiene su... Pero bueno, es una de las razones por las cuales te metes en este fregado. Pero con mucho te diría que lo más complejo es encontrar el tono. El tono porque no quería hacer un homenaje, no siento que Lo Comía necesite un homenaje musical, pero sí un homenaje de
la transgresión, de lo que trajeron de original, de cómo convivía eso genial con algo que era una horterada, o sea, y para eso tenía que tener cierta distancia. Entonces, ¿dónde estaba la distancia de la cosa? Era el tema, es decir, sabiendo que no quería hacer un homenaje, es cuánto de comedia aquí, cuánto de ternura aquí, en esos pesos de alquimia es donde es más complejo estar, y hasta que no estás en el montaje no ves cómo funcionan exactamente esos pesos, pero eso es lo que, dar con esa tecla es la más difícil. Y luego también tenemos a Jaime Lorente, Blanca Suárez, Alberto Amán. ¿Cómo han sido esos actores que yo creo que son tan distintos pero que conviven muy bien en la peli? Y sobre todo el personaje de Alberto Amán, que me parece impresionante, ya en el documental me impresionó el personaje real. ¿Cómo sacar esos personajes sin caer en la caricatura? Bueno, pues es un temor porque cuando estás haciendo, por ejemplo en el caso de Alberto Amán, estábamos pegándonos bastante al personaje real en cuanto a cadencia, la forma de hablar, por supuesto la calva es real, le rasuramos la cabeza, o sea, un estropicio le hicimos al pobre hombre. Adquieres mucho compromiso, ¿no? Porque te estás pareciendo, pero ¿cómo haces para que esté en ese sitio? Bueno, pues gracias a que estás en una comedia, si hay algo de caricatura, cabe, ¿no? O sea, hay un salto con Red, ¿no? Si estuviéramos en una película absolutamente seria y tal, pues lo mismo estábamos en otro sitio más alertados, pero yo creo que el gran trabajo de Alberto, que es inmenso lo que hace, también hay el parapeto de, bueno, hay cierta ligereza en la película. Y con Jaime fue más libre el vuelo porque hizo una prueba de casting que a mí me impresionó muchísimo, porque lo veía muy alejado de las cosas que había visto antes, porque le veía alejado de ciertos patrones más hombrunos y verlo más blando, más tierno, más capullo, más sibilino, muy carismático. Todo eso hizo que me pareciese que él tenía que estar en la película sí o sí, y lo hemos peleado mucho para que estuviera, porque es un hombre que trabaja mucho y encontrarle el hueco ha sido complejo. Y Blanca trae lo que trae Blanca, que es una intérprete inmensa, está llena de luz, todo lo que dice lo dice desde un sitio de muchísima responsabilidad. Ella realmente es una personalidad muy responsable, entonces le iba muy al guante esa cosa de ser la persona que era la que tenía más cabeza de todos los que había allí, ¿no? Esa cosa, personaje aglutinante en torno al cual se forma la familia, en torno al Xavi y ella, como que son hermanos, por decirlo así, se forma esa familia, y cómo el desprecio que le vas haciendo a un personaje tan responsable se sienta como, hostia, pobre muchacha, ¿no? Y después el resto, es que la tribu es muy grande, es una coralidad muy grande, a mí me parece que están todos increíbles, que hicieron un trabajazo con el tema de las coreografías, que a ratos veo la peli y pienso, no sé cómo a coño bailan tan bien, son semanas y semanas volcados en esto, pero al final tienen que hacerlo. Y después también muy agradecido, por supuesto a Alejandra Spacer, a Albert Baró, a Javi Morgade, pero también muy agradecido a los personajes secundarios pequeñitos que traen luz, que traen gag, como es Vito Sanz, como es Eva Llorac, como es Jun Barrera, personajes que están creados para que de pronto te olvides de tramas y vivas como secuencias de comedia como toca.